Legisladores reaccionan tras pedido de renuncia a la vicepresidenta de la República. Proforma presupuestaria 2019 regresa con observaciones al Ejecutivo. Inició análisis sobre propuestas del Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. Expertos internacionales plantean la creación de una ley para analizar la situación de las personas desaparecidas en el Ecuador. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Viernes 30 de noviembre del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de noticias. Con 90 votos afirmativos y 16 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional observó la proforma presupuestaria para el 2019. El Ejecutivo tiene 10 días para analizar las 17 recomendaciones formuladas. A continuación, un resumen del debate. Conforme recomendó la Comisión de Desarrollo Económico en su informe y tras casi 7 horas de debate, el Pleno de la Asamblea Nacional observó la proforma presupuestaria 2019 y la programación cuatrianual 2019-2022. El Ecuador debe contar con un presupuesto cuyo principal objetivo sea la gente, que no sea solo, como dije al inicio, una lista de ingresos y gastos. Durante la discusión, los legisladores ratificaron su preocupación por las cifras manejadas en el presupuesto para el próximo año. Luis Fernando Torres y Homero Castañer. La proforma presupuestaria parecería ser un instrumento pensando que el país tiene abundantes recursos y que al fisco también le sobran recursos el próximo año. No podíamos nosotros aprobar una proforma presupuestaria donde estábamos sobreestimando los ingresos. Es una proforma irreal, que nos da números artificiales, irreales. Los rubros destinados para salud y educación fueron criticados en tanto por los asambleístas William Garzón y Jimmy Candel. Tal cual está este presupuesto en el sector salud, estamos poniendo en riesgo la gratuidad en el Ecuador. Es imposible encontrar un criterio de Estado detrás de alguno de los recortes efectuados por el gobierno. No obstante, previamente el ministro de Finanzas Richard Martínez, quien fue recibido en Comisión General por el Pleno, defendió la constitucionalidad de la proforma, al tiempo que aseguró que no faltará la provisión de medicamentos ni de servicios. El presupuesto asignado al Sistema Nacional de Salud pasa de 3.402 millones de dólares del codificado a 3.968 millones de dólares, es decir, un incremento de 566 millones de dólares. Esta asignación nos permitirá cumplir, por ejemplo, con la ejecución de proyectos importantes como la dotación de infraestructura física, el equipamiento y el mantenimiento de unidades médicas, a través de 143 millones de dólares. No faltarán los recursos para la alimentación escolar ni para la infraestructura educativa. Las malintencionadas acusaciones son falsas. Los argumentos no convencieron y es así que con 90 votos a favor, el Pleno del Parlamento resolvió devolver al Ejecutivo la proforma con 17 recomendaciones. En un plazo de 10 días, estas deberán analizarse para ser aceptadas y con ello remitir una nueva propuesta a la legislatura o a su vez el gobierno podrá ratificarse en la propuesta original. Belkis Sánchez, TVL Noticias. La Asamblea Nacional exige la renuncia de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, tras denuncias en su contra por supuestos cobros indebidos. A la par, en el Legislativo se anuncia el pedido de un juicio político en su contra. Desde el movimiento de gobierno, en cambio, respaldan la gestión de la segunda mandataria. Con 77 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que exige la renuncia de María Alejandra Vicuña a su cargo de vicepresidenta de la República. Como un acto de delicadeza con la República del Ecuador para ahorrarnos la vergüenza de tener que llevarle a un juicio político en donde, con las pruebas que han sido sustentadas en los días anteriores,
con certeza será destituida. A María Alejandra Vicuña se le acusa de supuestos cobros indebidos a uno de sus ex colaboradores cuando ella se desempeñaba como asambleísta. El caso se hizo público tras un reportaje en un medio de comunicación y al momento está en investigación en la Fiscalía. Sin embargo, en el Legislativo a la par se pretende impulsar un juicio político en su contra. El asambleísta Eliseo Azuero fue uno de los legisladores que ya respaldó el pedido y explica cuáles serían las causales. Se ancla en el artículo 129 de la Constitución numeral 2 y en el 130, es decir, hay dos causales ahí. Una que tiene que ver con el delito de cohecho, concusión o peculado y el otro por conmoción generalizada que ha generado en el país este tipo de noticias. Proceso que podría desempeñarse a la par de la investigación en la justicia. En este caso es fundamental el dictamen de la Corte Constitucional. Como sabemos, en este momento la Corte Constitucional está en vacancia, está sin sus titulares, por lo tanto, este es un paso que será indispensable para poder iniciar, así lo contempla claramente el articulado en la Constitución de la República. Sin embargo, y mediante un comunicado, el movimiento Alianza País expresó su respaldo a la vicepresidencia y el respeto a la presunción de inocencia. En el documento aclaran que la denuncia presentada contra la vicepresidenta, como toda denuncia contra cualquier ciudadano, debe ser procesada en la justicia, con argumentos, pruebas, con respeto al debido proceso y con sentencias dictadas en los tribunales judiciales. Y si bien es cierto, la Asamblea Nacional tiene la facultad de control político, sus pronunciamientos deben alinearse al derecho de las personas a la presunción de inocencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Sin embargo, a través de su cuenta oficial de Twitter, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabeza, señaló: el pronunciamiento de Alianza País a través de su comunicado no ha sido discutido por quienes conformamos la directiva y tampoco refleja el sentido de la organización. En el país debe primar la independencia de funciones y los debidos procesos. Tras la sesión del Pleno de este jueves se generaron reacciones en torno a la resolución en la que la Asamblea exige la renuncia de la vicepresidenta de la República. Asambleístas del movimiento Alianza País manifestaron que el juicio político sería el camino idóneo a seguir en la medida que garantizaría el debido proceso dentro de este caso. Tras la moción aprobada, la coordinadora del bloque Alianza País, Jimena Peña, explicó el porqué de la decisión. Nosotros creemos que lo pertinente para la Asamblea Nacional es un juicio político. Entiendo que están procesando ya el tema. Creo que nosotros, en el marco de independencia de funciones, no debíamos haber pedido la renuncia de la vicepresidenta, pero es la voluntad del Pleno de la Asamblea. El legislador Daniel Mendoza señaló que lo adecuado no era que la Asamblea proponga esta resolución, sino que se plantee el juicio político, respetando así el debido proceso. La Asamblea debe ejercer su rol de control político, debemos exigir, ahí sí exigir que la Corte Constitucional sea nombrada lo antes posible, porque esta Asamblea debe pronunciarse en torno a estas denuncias, pero dentro de su rol, y eso significa, obviamente, si existe una solicitud de juicio político, como lo ha dicho hoy el asambleísta Villamar, pues eso debe ingresar por la vía regular del CAL. El CAL deberá verificarse que se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución y dar paso a la sustanciación dentro de la Comisión de Fiscalización. Para la asambleísta Silvia Salgado, que no exista Corte Constitucional es un gran inconveniente al momento de plantear un juicio político, pero asegura que ese es el camino. Hay un límite, hay un impedimento, hay un obstáculo que es la falta de funcionamiento del organismo de control constitucional. Este podrá darse en el futuro, pero mientras tanto esta decisión es de carácter político, no es vinculante. Repito, hubiera sido importante tener la mínima garantía del derecho a la defensa. La resolución no es vinculante, es decir que María Alejandra Vicuña puede acogerla o no. Clever Aranda, TVL Noticias. La fiscal encargada Ruth Palacios asegura que María Alejandra Vicuña tendrá su derecho a la defensa y que la indagación previa que inició el Ministerio Público en su contra por supuestos cobros a sus ex colaboradores cuando la segunda mandataria se desempeñaba como legisladora podría durar 1 año. Precisó también que de conocerse otra denuncia sobre el mismo tema, esta se uniría al expediente. Trabajadores de Si la Fiscalía reúne los elementos necesarios como para poder dar un paso hacia el procesamiento penal, si no, pues lógicamente tenemos que esperar. En términos generales, la investigación dura 1 año.
pero todo depende de que nosotros contemos con los elementos necesarios de seguirse un proceso penal. En su defecto, si se desvirtúan todas las acusaciones que le están haciendo, pues se procederá al archivo. Efectivamente, si se trata de los mismos hechos, pues se unirá a la denuncia y se seguirá un solo proceso para no desgastar los recursos estatales, pero si se tratan de otros hechos tendrá que abrirse otra indagación previa. En otro tema, con 101 votos afirmativos del Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó una resolución mediante la cual se exhorta al presidente Lenín Moreno para que declaren emergencia en la provincia amazónica de Morona, Santiago, ante los estragos causados por las fuertes lluvias registradas en la zona, especialmente en el cantón Limón Indaza. Los asambleístas Tito Poanchir, proponente de la resolución, y Juan Pablo Belín se refirieron a la pérdida de vidas humanas y las afectaciones materiales en la provincia. Han quedado sin viviendas, están damnificadas más de 118 personas. Se ha destruido como 5 viviendas que hoy más que nunca ni siquiera tuvieron en su idea. A las 5 de la mañana del día 24 de noviembre de 2018 les sorprendió este desastre. En tema de sistema vial, se encuentra colapsado por los múltiples derrumbes y siguen derrumbando en diferentes cantones de nuestra provincia. También pedimos que se priorice de manera emergente la atención con el Plan Casa para Todos. Estas familias lo perdieron todo y es necesario que se priorice este proyecto nacional precisamente para aquellos moradores del cantón Limón Indaza. Con presencia de representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil, se desarrolló un taller alrededor del Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad impulsado por la Asamblea Nacional. Los ejes de trabajo fueron economía, producción y desarrollo, sociedad y democracia, seguridad y defensa. La Asamblea Nacional busca ejecutar una agenda legislativa coordinada con las políticas públicas y acorde a las necesidades de la sociedad nacional. Para ello, se desarrolla el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad, así señaló la presidenta Elizabeth Cabezas. Esta es una iniciativa desde el sector legislativo, efectivamente, porque el marco legal que tenga el país es el que puede impulsar o puede frenar estos grandes avances que queremos seguir dando. Entonces, ¿qué mejor hacerlo hoy? Entre los actores que son decidores y quienes conocen desde la práctica del día a día estas necesidades. El acuerdo se desarrolla en 3 ejes de trabajo: economía, producción y desarrollo, sociedad y democracia, y seguridad y defensa. Natalie Celi, directora del Centro de Competitividad e Innovación, se refirió al Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. Creo que es importante que los ciudadanos, que las organizaciones de la sociedad civil, universidades, gremios, técnicos especializados en diversas materias puedan aportar a esta convocatoria que ha hecho la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, para poder contar con las mejores ideas, con las mejores propuestas en cómo reactivar la economía del país, sobre todo el empleo que es tan necesario para los ecuatorianos, la competitividad, la innovación y sobre todo la ética. Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, señaló que estos talleres permiten al país establecer acuerdos en pos del desarrollo. Nos corresponde, por lo tanto, poner en una perspectiva refrescada un acuerdo hacia adelante, que sea sostenible en el tiempo. Decíamos algunos ejemplos, queremos que sea la empresa privada que tenga una mayor participación para que sea el empuje de la empresa privada con un gobierno eficiente que saquen adelante el Ecuador. Gilberto Pazmiño, presidente del directorio de la Bolsa de Valores, resaltó la iniciativa de la presidenta Elizabeth Cabezas para que la sociedad civil y los organismos públicos trabajen mancomunadamente. Es un foro que permite unir al sector público y privado con objeto de definir ejes estratégicos en los cuales hay que priorizar el trabajo. El general Pablo Rodríguez, director nacional de planificación de la Policía Nacional, sostiene que sin seguridad no existe desarrollo. La situación de la producción, la situación de la educación, del desarrollo, si no tiene un componente de seguridad integral, dudo mucho que pueda tener un adecuado desarrollo en ese sentido. El trabajo de las 3 mesas fue recogido en un documento y entregado a la presidenta de la legislatura, Clever Aranda, TVL Noticias.
En el segundo día del Seminario Internacional de Personas Desaparecidas, que se cumplió en la Asamblea Nacional, los expositores coincidieron en la necesidad de que el Ecuador debe estructurar una normativa legislativa que aborde esta problemática. La Comisión Ocasional acogerá estas observaciones como insumos al proyecto de ley de atención integral de personas desaparecidas. Según información de la Fiscalía General del Estado, hasta junio del 2018 fueron ubicadas alrededor de 45.000 personas. Los casos más comunes son por desapariciones voluntarias, un porcentaje menor por desaparición involuntaria. Ruth Palacios, fiscal encargada, explicó las acciones que se desarrollan desde este organismo. Presentación de la denuncia. En esta denuncia lo que hacemos básicamente es recolectar todos los datos posibles previos a la desaparición y datos personales, lógicamente, de la persona que ha desaparecido. Es alertar y coordinar con las dependencias públicas y privadas que son parte actual de este procedimiento de coordinación interinstitucional, efectivamente, para tratar de localizar de manera inmediata a la persona extraviada. También informó de otras acciones como el sistema de alerta temprana para la búsqueda y ubicación de menores desaparecidos que se encuentren en alto riesgo. El Ecuador es el primer país en Sudamérica que cuenta con esta alerta, que tomó el nombre en memoria de la niña Emilia Benavides, cuya muerte marcó una pauta para que el Estado ecuatoriano desarrolle acciones concretas sobre desaparición de menores. El especialista en derechos humanos Teodoro Pozo señaló que el Ecuador tiene un déficit de personal especializado en el tratamiento de estos temas, un aspecto que debería, dijo, constar en un proyecto de ley. No hay especialización. Y que nosotros estamos pidiendo inclusive que ya no sea la policía quien se encargue de la investigación, sino sea que se conforme un instituto, que es lo que yo he propuesto, un instituto de capacitación, para que sean gente civil que se prepare. Los resultados del seminario serán considerados como insumo al tratamiento del proyecto de ley sobre personas desaparecidas, que fue remitido a la Asamblea Nacional de iniciativa de la Fiscalía General del Estado. Lo dijo Mauricio Zambrano, asambleísta por América Latina, el Caribe y África. Entender el tema de las personas que han desaparecido involuntariamente es un caso que nos debe preocupar a todos. La próxima semana, la Comisión Ocasional remitirá el proyecto de ley sobre personas desaparecidas a organizaciones sociales y colectivos, con el fin de recabar aportes a esta propuesta. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, pero ya regresamos con más de la emisión estelar de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. La Comisión de Participación Ciudadana tiene definidas las modificaciones al proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, cuyo segundo debate ya arrancó en el Pleno. El documento deberá ser debatido y aprobado en una nueva convocatoria. La Comisión de Participación Ciudadana tiene listos los cambios que serán incorporados en el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo que fueron observados por los legisladores en el inicio del segundo debate de la propuesta. El presidente de la mesa legislativa detalla los temas que fueron modificados. Estamos incluyendo medidas para nuestros migrantes, para que quede claramente establecido en la ley que las embajadas, que todas las autoridades del servicio exterior tienen que brindar las facilidades para que los delegados de la Defensoría del Pueblo puedan ayudar a las familias que están en el exterior, incluir mecanismos para proteger los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Uno de los reparos principales durante el segundo debate en el Pleno fue que algunos aspectos del proyecto no concordaban con lo establecido en la Constitución. Con las modificaciones dicen estar en armonía. Creo que el texto siempre ha estado ajustado a la Constitución. Sí, lo que hicimos en ciertos artículos fue precisar ciertas palabras que pueden llevar a confusiones. Para los comisionados, con las observaciones se garantiza que la Defensoría del Pueblo tenga la potestad de garantizar por el cumplimiento de los derechos humanos. Tenemos conciencia que el defender los derechos humanos es algo elemental y vital para el desarrollo del país, y obviamente si tenemos un organismo que se encargue de defender los derechos humanos a los ciudadanos, pero también tenemos que estar conscientes del debido proceso. Ahora queremos darle un énfasis mucho más diligente para que la Defensoría del Pueblo, en función de muchos casos, pueda cumplir de forma adecuada con carácter de ley. Ahora resta esperar que la presidenta de la Asamblea Nacional convoque nuevamente al Pleno para culminar con el debate, votación y aprobación del proyecto.
Luego deberá ser remitido al Ejecutivo para su sanción o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional encargada de vigilar el cumplimiento del Estado con los jubilados recibió a representantes de Banecuador a fin de que expliquen qué ocurrió con los recursos pendientes de extrabajadores del Banco de Fomento que en su liquidación fueron descontados sin razón alguna. En la reunión se analizaron posibles alternativas. Días atrás, la Comisión Ocasional encargada de tratar el tema de jubilados conoció la situación que enfrentan extrabajadores del extinto Banco de Fomento, hoy Banecuador. Según explicaron, fueron descontados montos en su liquidación que nunca fueron devueltos. Para analizar el caso acudió a la comisión el asesor jurídico de la entidad financiera, Vladimir Larco, quien afirmó que sí existen obligaciones pendientes, pero que como nueva administración están nutriéndose de información antes de buscar alternativas. Para nosotros sigue siendo un tema complicado, un tema complejo, porque hay varias aristas. No es tan sencillo y créame que no se trata de un tema de voluntad. Y créame que tampoco se trata de un tema de no asumir una responsabilidad, pues, porque ciertamente es indudable que quien asume un cargo tiene la responsabilidad inherente a cumplir las obligaciones que devienen de ese cargo. Pero este es un problema de arrastre. La intervención no convenció a los extrabajadores. Betty Guerrero, representante del gremio, dio sus criterios. A los compañeros nos han retenido a unos de la indemnización que pagaron por el 813, que eso también era ilegal. Y a otros, los que no alcanzaron a retener de la indemnización, hasta la presente no nos entregan ningún documento de nuestro sueldo. El asesor de Banecuador hizo el llamado a adoptar medidas que sean necesarias para solucionar el tema. Yo no tengo ningún inconveniente y pienso que la administración actual no tendrá inconveniente en ir analizando esta información. Doña Betty, si usted puede nutrir información que de paso es difícil conseguir por la larga data y porque esto viene como un arrastre del Banco Nacional de Fomento, ¿sí?, puede ser algo valioso. Con este criterio coincidió la asambleísta Cristina Reyes, integrante de la Comisión Ocasional, quien planteó soluciones. Nuestros jubilados son un sector prioritario y pues yo apelo a lo que usted acaba de decir, encontrar una solución, pero que sea lo más pronto posible. No podemos esperar que sigan pasando las administraciones y aprovechar esa buena voluntad que usted tiene. La comisión además conoció el informe sobre los requerimientos de información realizados al Ministerio de Trabajo y Banecuador sobre la problemática de los jubilados de la mencionada institución pública. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de la Niñez conoció las propuestas de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Las propuestas se centraron principalmente en el libro 2, referente a temas como patria potestad, tenencia compartida, entre otros temas. Los integrantes de la Comisión Ocasional para atender temas sobre niñez y adolescencia conocieron las propuestas de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, certificadas por Secretaría General de la Asamblea Nacional. La presidenta de la Mesa de Trabajo, Encarnación Ducci, señaló cuáles son. Dentro de la certificación que tenemos 8 propuestas de reforma presentadas específicamente. Anteriormente se hablaba de un número de 27, sin embargo no consta en la certificación y hay otros que están siendo ya formalmente archivadas. La legisladora Ducci también señaló que el centro del análisis siempre serán los niños y que se legisla para proteger sus derechos. Que tiene que ver en las instituciones familiares para garantizar derechos de la niñez y adolescencia, especialmente con el tema de tenencia, patria potestad, alimentos. No existen reformas al libro 1, el que se relaciona con principios, garantías y derechos de la niñez y adolescencia. El vicepresidente de la Comisión, Franklin Samaniego, señaló que la atención se centra principalmente en el libro 2 del Código de la Niñez. La Comisión ha tomado una posición de no hacer un debate adultocéntrico, sino más bien en base del interés superior del niño, que es el eje motor de este trabajo que vamos a realizar. Samaniego también manifestó que se debatirá sobre temas referentes a menores infractores. Los menores infractores no son punibles, como ustedes saben, no son sujetos de sanciones penales, pero sí ellos tienen que tener la posibilidad de que el Estado haga un acompañamiento para su reinserción en la sociedad y evitar que sigan cometiendo infracciones. La comisión ya definió quiénes integrarán las subcomisiones para el análisis de los libros y las provincias donde sesionarán. Clever Aranda, TVL Noticias.
Con el objetivo de conservar el medio ambiente, incentivar el reciclaje y brindar seguridad a las familias que se dedican a reciclar, la asambleísta Doris Solís presentó un proyecto de ley en esta materia, que entre otros aspectos busca brindar un sistema de protección social a los recicladores, así como también la creación de un sistema institucional integral para incentivar buenas prácticas en la sociedad. La propuesta deberá ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa y en lo posterior ser remitido a una comisión para su respectivo tratamiento. Esta ley propone un sistema institucional integral que involucra al Ministerio de Ambiente como el Ministerio Rector, el papel de los gobiernos locales a quienes la Constitución les da la competencia de los rellenos sanitarios y del manejo de los residuos sólidos, y queremos proponer que justamente con esta ley, esta ya sea una práctica universal y se resuelva en el país definitivamente estos botaderos de basura que son insalubres y se vaya realmente a un manejo moderno de la basura. Basura que no es basura, como dicen los recicladores, sino que puede ser reutilizada en muchísimos sentidos para beneficio económico y para beneficio ambiental del país. Entrevista. En septiembre del 2018 entró en vigencia la segunda fase del diálogo nacional Tu Voz es mi voz. En tan poco tiempo, más de 34,000 participantes han sido parte de este diálogo a nivel nacional. Vamos a conocer el perfil de nuestra invitada. Jenny Tapia, abogada, directora de Formación e Iniciativas Ciudadanas de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Colaboró en la Coordinación Manuelas en el Distrito Centro. En esta noche queremos dar la cordial bienvenida a nuestro espacio de entrevistas a Jenny Tapia, directora de Iniciativas Ciudadanas de este denominado Diálogo Nacional Tu Voz es mi voz. Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches, Mariela. Gracias a todos los televidentes y a los radioescuchantes que están. Vamos a contar el tema del diálogo, que es tan apasionante para lo que hemos estado en territorio en estos días. Es ya la segunda fase. ¿De dónde nace esta iniciativa? Es un diálogo nacional que impulsó el presidente de la República y que ahora estaría aterrizando netamente a la ciudadanía en general. Sí, justamente quiero contarle que hubo un decreto el 20 de junio del 2017, el decreto 49, en el cual puso al diálogo, declara el diálogo nacional como un mecanismo para la generación de acuerdos en la construcción de políticas, programas y proyectos. De ahí se recogieron más de 55 diálogos de carácter bilateral y de carácter sectorial. De este diálogo se hace un documento en el cual tuvimos más de 444 eventos y se recogieron 4.400 propuestas de todos los diálogos que iban haciendo. Y como le digo, de carácter bilateral con organizaciones sociales, con organizaciones de transportistas, con organizaciones de taxis. Es decir, todos los gremios se han sumado a este diálogo nacional. Todos los gremios se sumaron a todo lo que es el diálogo nacional. En una de las recomendaciones que se trata de este documento que sale exemplares, nos dicen que tenemos que ampliar el diálogo, porque si bien es cierto, comenzamos con el diálogo nacional, pero se quedó ahí. Entonces, Jenny, hablamos de que el diálogo nacional ha tenido la presencia de alrededor de 6.000 diálogos realizados y 34.000 participantes. ¿Cómo ha sido la acogida de la ciudadanía cuando ustedes llegan a territorio y empiezan a conversar, a socializar con, como usted lo ha dicho, con todos los gremios? Como le digo, Mariela, ha sido una experiencia enriquecedora, hemos estado en el territorio. Después del antecedente nace la recomendación y nosotros como la Dirección de Formación e Iniciativas Ciudadanas de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política nos planteamos un proyecto. Vamos con el proyecto Tu Voz es mi voz. Lanzamos un proyecto ambicioso a los cuales se integraron todos los jefes y tenientes políticos a nivel nacional, es decir, 1.096 jefes y tenientes políticos y gobernadores trabajando y dialogando en todo el sector. Jenny, también tenemos ciertos datos y se menciona que se realizan los diálogos para coger también reacciones, para saber qué es lo que quiere la gente, qué busca la ciudadanía.
¿Cuáles son los pedidos más recurrentes que ustedes han tenido que palpar en estos diálogos? Claro, nosotros tenemos la sistematización, tenemos 3 ejes, le voy a contar. El primero es empleo, seguridad y violencia. En este caso, el tema del empleo también ha sido socializado, analizado. ¿Qué ocurre una vez que ustedes ya tienen todas estas observaciones y planteamientos? ¿Se lo remiten a los ministerios para que se haga el cumplimiento debido de estas propuestas? Sí, justamente como estamos trabajando con gobernadores, jefes y tenientes políticos, se trasladan a las autoridades pertinentes de cada provincia, se comunican con el gobernador y hemos tenido experiencias exitosas. Por ejemplo, en la Tacunga, de los diálogos salen los operativos de control, de los diálogos salen la iluminaria, pero seguimos haciendo de toda esta sistematización, vamos trabajando en el territorio. Es decir, es de una manera inmediata porque hay una comunicación directa, la ciudadanía con el Estado. En el segundo eje, con respecto a seguridad, ¿cómo ustedes realizan entonces o cómo canalizan estos pedidos con los ministerios y entidades del Estado? Claro, se pasa una sistematización a cada gobernador y el gobernador tiene que acudir al instante al lugar donde exactamente ha ocurrido alguna falta en el tema de seguridad, ha habido un robo, no hay luminaria, por eso hay robo, o tal vez asambleas ciudadanas. ¿Qué realidad ustedes han podido también encontrar con el tema y el tercer eje que hacías mención sobre violencia? Sobre violencia, sí, estamos justamente proyectándonos. Ahora el nuevo proyecto es lanzar justamente estos 3 ejes y lanzar una segunda fase del diálogo nacional. Tu voz es mi voz, que estará también en los barrios, coordinado con las diferentes instituciones del Estado para justamente cubrir estas necesidades que salen del territorio. ¿Habrá otra fase también? ¿Cuándo culminaría este proyecto de Tu voz es mi voz o se va para largo? Se va para largo, hemos tenido una acogida increíble ya que jefes y tenientes políticos están en el rincón más recóndito en la ciudadanía, compartiendo con la ciudadanía. Hemos estrechado muchos lazos con mucha gente, con muchas organizaciones que han visto el diálogo como una alternativa para juntos construir políticas públicas. Incluso es algo positivo porque es de ciudadanos a ciudadanas el diálogo. Muchas veces hay este rezago, tal vez un poco el recelo de que sea la autoridad y el ciudadano. Entonces, en este caso ustedes pueden hablar en el lenguaje común de lo que la gente necesita. Sí, exactamente. Nuestros técnicos han tenido muy buena experiencia, hemos hecho bastantes eventos. Por ejemplo, hicimos el evento por el Día de la Paz, no sé si ustedes supieron, estuvimos en todas las provincias, hicimos una marcha simbólica y mucha gente se unió por el tema de la paz. Hemos hecho Encuentro Nacional de Política, Estado y Gobierno y varios eventos que nos han unido a todas estas comunidades para juntamente con el Estado cumplir sus necesidades. ¿Hay capacitaciones también con respecto a estos temas que ustedes vienen manejando? Sí, tenemos la Escuela de Formación Permanente y Continua, que es cuando una persona está mucho más interesada, le gustan los temas, cómo está el plan de gobierno y algunos ejes emblemáticos, trasladamos las necesidades a la Escuela de Formación Permanente y Continua. ¿Quiénes pueden ser parte justamente de este proyecto que ustedes impulsan? Todos pueden ser parte, estamos ubicados en todas las delegaciones zonales del país, de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Pueden acudir al jefe, teniente político de la gobernación para que se instruyan de todo el tema de Tu voz es mi voz. Jenny, ¿qué se viene? Una vez que también ya han conocido parte de las necesidades de los ciudadanos, tal vez enfocarse en otras áreas que también genera preocupación en la sociedad. ¿Cuáles las expectativas que tienen ustedes con Tu voz es mi voz? La expectativa es continuar con Tu voz es mi voz, pero ahora ya con problemas puntuales, es decir, hay un tema de violencia, derivemos al Ministerio del Interior para que active sus protocolos para en ese sector activar más seguridad, si fuera el caso. Y ese es el tema, que no sea del escritorio que se están construyendo las políticas públicas, sino que sea en territorio donde subimos al Estado para que construya lo mejor para todos y todas. ¿Hay un seguimiento tal vez de estos pedidos y observaciones que ustedes hacen a los ministerios, tal vez si se cumplió o no con los pedidos de los ciudadanos? Sí, por supuesto, tenemos una sistematización del cual nosotros estamos pendientes de todas las observaciones, requerimientos de la ciudadanía. ¿Cuándo arranca esta segunda fase? Esta segunda fase arrancará en marzo, que es con todos los insumos que hemos tenido de Tu voz es mi voz, así que estén pendientes de todos los proyectos que el Estado está siempre en territorio y Tu voz es mi voz se extiende siempre a todo el país.
Finalmente, Jenny, para hacer la cordial invitación para quienes deseen ser parte de este diálogo nacional, ¿a través de qué cuentas la gente se puede dirigir y ser parte de Tu Voz es mi Voz? Tenemos la cuenta Twitter que es @Tu Voz es mi voz, y pueden ubicar el hashtag Tu Voz es mi voz, y también pueden ocupar el Facebook, es el grupo Tu Voz es mi voz. Ahí van a encontrar todas las cuentas, van a encontrar todas las interacciones de la comunidad, cómo se están activando. Hemos tenido muchas experiencias enriquecedoras. Positivas. Muchos jóvenes están interesados en el tema de los millennials, por ejemplo. Entonces nuestra propuesta será a los jóvenes darles capacitación en todo lo que tiene que ver redes y todo. Incluso estarían ustedes formando a futuros líderes o lideresas del país. De hecho, hay mucha gente que nos ha solicitado que profundicemos en el tema del Estado, de la política, del gobierno de Lenin, y muchos también han querido apoyar al gobierno de todas y de todos. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la presencia de Jenny Tapia, directora de las iniciativas ciudadanas del Diálogo Nacional Tu Voz es mi Voz, con quien hemos podido analizar ampliamente este tema sobre esta alternativa que permite a los ciudadanos y ciudadanas ser parte de un diálogo nacional y poder presentar sus propuestas y futuras observaciones. Tiempo de una pausa, pero regresamos con más. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos con más noticias. 19 mujeres destacadas en diferentes ámbitos fueron reconocidas por la Confederación de Periodistas del Ecuador. En el evento, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recibió una estatuilla de Eloy Alfaro y una medalla por su trabajo y gestión al frente del Palacio Legislativo. Una a una subían al escenario 19 mujeres que recibieron sus reconocimientos por parte de la Confederación de Periodistas del Ecuador por su trabajo y desempeño, como Patricia Ochoa, esposa del ex general de la FAE Jorge Gabel, asesinado en el 2010. Ella fue reconocida por su lucha incansable en la búsqueda de la verdad. Ante ello, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en primera instancia, resaltó la actitud de Ochoa, que dijo se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y amor por la familia. Un ejemplo de lucha, un ejemplo de constancia y un ejemplo de ese amor inmenso que las mujeres tenemos para nuestras familias y para nuestras parejas. Así que en usted le reconozco a todas las mujeres que lo hacen con todo ese sentimiento que usted le ha puesto a su causa. Tras ello, agradeció el reconocimiento que dijo invita a seguir en la lucha permanente. Es cuando todos sumemos nuestros esfuerzos, arrimemos el hombro y entendamos que esta no es una pelea personal de ningún líder, de ninguna persona, en ninguno de los poderes del Estado, sino que es una lucha conjunta. La Confederación de Periodistas del Ecuador también reconoció a Diana Atamaín, titular del Consejo Nacional Electoral, Patricia Guadalupe Fierro, principal de la Unión Nacional de Periodistas, Diana Cobos, ambientalista, Diana Salazar, directora de la UAFE, Sandra Cordero, jueza de la niñez y la familia, Verónica Sevilla, directora de Quito Turismo, Eva García, gerente del BIES, entre otras mujeres que también fueron homenajeadas. Solamente sabemos levantar la voz y reclamar nuestros derechos. Y ante las cuales casi siempre la mujer jamás dice no puedo, dice lo hice a pesar de. Ese es un lema y es un orgullo que creo que muchas mujeres sentimos. En el Instituto de Altos Estudios Nacionales se desarrolló la gala de honor para reconocer a 19 mujeres lideresas más influyentes del 2018. Mariela Logroño, TVL Noticias. En el marco de la sesión solemne que se llevó a cabo este viernes por la conmemoración de los 196 años de creación de la parroquia San Andrés de Canoa, la asambleísta Karina Arteaga fue condecorada por su gestión. Ella agradeció previamente esta placa de reconocimiento y atribuye este gesto a su labor después del terremoto del 16 de abril del 2016, que destruyó la parroquia de San Andrés. Hoy reconocen ese trabajo a través de una condecoración que vamos a recibir de esta parroquia el día de mañana, y que nosotros queremos agradecer ese significativo acto que no lo necesitamos para seguir sirviendo, simplemente que ese es
el carisma y la forma de ser de los manabitas, gente muy agradecida, gente muy espontánea, gente que le abrimos las puertas de nuestro corazón y de nuestra tierra y de nuestra casa a todos aquellos quienes nos visitan. Entonces, pues, estaremos entregando también una condecoración por delegación de la presidenta de la Asamblea Nacional, nuestra compañera, la economista Elizabeth Cabezas Guerrero, en honor a este aniversario de creación de la parroquia San Andrés de Canoa. A continuación revisamos junto a Tatiana Sonel Hosner la agenda cultural para conocer las actividades que usted puede realizar este fin de semana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Agenda Cultural, donde te traigo las actividades para el viernes, sábado y domingo. Ahora empecemos para ver cuáles son. Empezaron las fiestas de Quito y se inauguran con el concierto tradicional de Quitonía Norte. Esto es en el Parque de la Carolina y pretende que celebres a la Carita de Dios con artistas nacionales e internacionales. El evento empieza a las 5 de la tarde, pero se extiende hasta las 11 de la noche. Lo mejor de todo es que es totalmente gratuito. Se terminó la Feria del Libro, pero La Floresta te trae una actividad similar. Ellos planean hacer un intercambio y vender los libros a cómodos precios. Así que ya sabes, empieza a las 10 de la mañana, se dará en toda la calle de La Floresta y lo único que tienes que hacer es llevar tu libro para intercambiarlo o conseguir el que siempre has estado buscando. Y a las 6:30 de la tarde se dará la última vez del año Hasta Cuándo Padre Almeida. Esta leyenda planea hacerte sentir parte de la historia con un cuento nocturno hecho por un guía turístico disfrazado. Lo mejor de todo es que vas a recorrer las calles del Quito tradicional. Y para cerrar con broche de oro esta agenda cultural previa a las fiestas de Quito, te invito a que seas parte del desfile de confraternidad que se dará este domingo a las 9 de la mañana en la Tribuna del Sur. Es un evento para todo público, para que vayas con tu familia, con tus amigos y seas parte de este inicio para celebrar a la Carita de Dios. Y hasta aquí la agenda cultural, pero no te olvides que todos los viernes te traigo nuevas actividades para el fin de semana. Hasta la próxima. Y así llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.